Gracias, señor presidente. Quiero, en primer lugar, saludar esta esperada y bienvenida nueva media sanción que recoge el trabajo de muchísimo tiempo, de muchísimos años de trabajo de esta legislatura y en particular de esta Cámara de Diputados. Y un proyecto, una media sanción que surge también de la incorporación de las voces de muchísimos actores, de muchísimas actrices que formaron parte de la discusión de esta ley. Esperamos que sea ley prontamente, como decía recién la diputada Balaguer. Y saludar también a los diputados y diputadas de la composición de la Cámara anterior. Muchos hoy continúan formando parte de esta Cámara legislativa, porque entendieron y asumieron como nunca antes se había hecho en la historia de esta legislatura que era realmente una vergüenza que Santa Fe sea la única provincia del país sin una ley de educación. Quiero también saludar que estemos discutiendo esta iniciativa que reconoce, como también se dijo acá, el derecho humano a la educación integral, permanente y de calidad. Una iniciativa que dispone objetivos, que delimita también un presupuesto y un financiamiento para atender al deterioro que hay en este momento de nuestra calidad educativa, no solamente en la provincia de Santa Fe, sino que lo hemos visto en el último año de pandemia a nivel nacional, y que pretende también brindar herramientas, pretende ser una herramienta para atender a los principales problemas que vemos hoy de la deserción, de la repitencia, de la interrupción de las trayectorias educativas, como bien se dijo acá, y que resulta del consenso logrado en aquel momento, en el año 2018, esa media sanción histórica nos permitió tener por primera vez una media sanción histórica para poder saldar esta gran deuda que tenemos en la provincia de Santa Fe. Y rescatar en su momento, en el año 2016, presentó nuestro bloque de Igualdad, el diputado Rubén Giustiniani y nuestra compañera la diputada Silvia Asburger, una iniciativa que lamentablemente en ese momento no se pudo trabajar. En el 2018 volvimos a ingresar esta propuesta de nuestro bloque, esperando y logrando recién en ese momento que haya un tratamiento legislativo de esta ley. Y a ese proyecto se sumaron un total de otros más o menos 10 proyectos en debate. Quiero recordar y mencionar a algunos de los diputados que formaron parte de la Cámara. Mencionaba recién a nuestros compañeros de Igualdad, menciono a Patricia Chalvo, a Alejandro Boscarola, a Carlos del Frade, a Verónica Venas, el mensaje del Poder Ejecutivo en su momento enviado por el gobernador Miguel Lifchit, y que recogía también la propuesta en su momento de la ministra de Educación, Claudia Balaguer, y que lamentablemente ese proyecto nunca recibió tratamiento por parte del Senado, y esto creo que es una de las cuestiones que nosotros tenemos que poner sobre la mesa, porque acá hay responsabilidad de política muy clara de por qué no tenemos una ley de educación en la provincia de Santa Fe. Y saludar también que es un texto muy enriquecido, que hace valiosos aportes en temas para nosotros que consideramos estratégicos, como es la educación sexual integral. Decíamos también de que esta media sanción se construyó con las voces de muchísimos santafesinos y santafesinas, y en particular los pibes de los centros de estudiantes. Cuando hablábamos de las necesidades que tenían, la número uno era la necesidad de mayor y mejor educación sexual integral garantizada en nuestras escuelas. Y esta ley es importante porque justamente dispone la obligatoriedad del Estado provincial de ponerse al frente, de asumir la responsabilidad de que esto forme parte de la currícula educativa, y así
respecto de un montón de otros contenidos, por ejemplo, asociados a nuevos derechos que tienen que ver con poder resolver problemas elementales que hacen a nuestra sociedad, que tienen que ver, por ejemplo, con los consumos problemáticos, con la educación vial, poder contemplar las diferentes formas también de educación, se contempla la gestión social y cooperativa, se contemplan aspectos muy importantes que hacen a la realidad política educativa de nuestra provincia y que hacen también a los desafíos hacia adelante, lo que tiene que ver con la formación docente, la necesidad de poder establecer pautas claras y algunos aspectos muy importantes respecto del gobierno de la educación y la administración de la educación en nuestra provincia. Y, por ejemplo, establece un consejo provincial con la participación de todos los actores y actrices del sistema. Nuestro bloque Igualdad forma parte de una tradición política que entendemos que la participación es una condición necesaria para poder garantizar un sistema democrático, y creo que esta ley de educación en ese sentido brinda aportes elementales para poder contemplar ese aspecto. Y decía recién Claudia hace un rato, ¿qué significa que Santa Fe no tenga ley de educación? ¿Qué significa? Nos preguntamos, y decía yo recién, la responsabilidad política, tener una responsabilidad política clara en esto que es un tema tan elemental como el educativo. ¿Y qué significa? Que la política social más importante quede relegada a la buena voluntad de quienes sean gobiernos, porque lamentablemente hoy no tenemos una política de Estado clara y sostenida en el tiempo en lo que hace a la educación en nuestra provincia. Para nosotros eso resulta inaceptable, señor presidente. Resulta inaceptable porque creemos que, como se dijo acá, la política educativa tiene que ser parte de un común acuerdo y de un consenso, y por supuesto que estamos de acuerdo con esa mirada. Y sí no compartimos la mirada de que no era un momento oportuno para poder discutir la ley de educación. Nosotros pensamos que en la pandemia no había mejor momento para discutir una ley de educación, porque justamente vimos los problemas que tenemos en nuestra provincia por no tener una ley de educación. Se lo dijimos a la ministra también cuando estuvo presente en el recinto, y nos dispusimos también, no solamente desde nuestro bloque, sino desde la Comisión de Educación, para poder tener un trabajo coordinado con el Poder Ejecutivo que nos permita tener la mejor ley para nuestra provincia, porque demasiado tiempo hemos esperado para tener una ley de educación. Y hicimos también muchos esfuerzos con la composición de la Cámara anterior, intentamos hacer una bicameral de ambas comisiones de educación, que nunca funcionó, que nunca tuvo ni una reunión. Así que vaya si tenemos un desafío de que el Senado de una vez por todas le dé tratamiento a esta ley. La pandemia, decía yo, puso en evidencia más que nunca la necesidad de una ley. La catástrofe educativa que estamos viviendo está sobre la mesa, y estuvo sobre la mesa durante todo este tiempo que estuvimos discutiendo y que aprobamos muchísimos proyectos de todos los bloques que intentaban de alguna forma poner parches a la realidad educativa que estábamos viviendo. La mayoría de nuestros pibes quedó absolutamente excluido del sistema educativo durante la pandemia, en este año y medio de pandemia, por falta de conectividad o como consecuencia de no estar presentes en las aulas, en ese espacio que resulta tan elemental para la formación de nuestros niños, de nuestras niñas y adolescentes en la provincia. Y quiero decir algunos números que me parece importante destacar. Se calcula que por efecto de la pandemia, la proporción de jóvenes de entre 15 y 17 años fuera de la escuela llegaría al 22%. En relación a la conectividad, el 52% de los hogares no tenía computadora para el uso escolar en el año 2020, y en el año 2021 un 47%. Es decir, que casi la mitad de las familias no tienen computadora para uso escolar. Es realmente dramática la situación que se ha vivido en el último tiempo en la provincia de Santa Fe, y creo que es importante también que podamos entender que tener una ley de educación implica un acuerdo
no solamente de los partidos políticos, de los bloques que tenemos una representación en esta Cámara, sino también de la sociedad, y creo que eso lo hemos podido lograr en muchísimo tiempo de trabajo, porque se dice muy comúnmente que los problemas de nuestra sociedad, lo dice siempre nuestro compañero Rubén Giustiniani, que fue el principal autor de esta iniciativa e impulsor en la legislatura de este debate, como decía yo al principio, como nunca se había dado en la historia de la provincia de Santa Fe. Decía que todos los problemas en el fútbol, los problemas de violencia familiar, todo tiene siempre como raíz esto que es la falta de educación. Hemos dicho en la voz de Rubén en más de una ocasión que eso es cierto, que eso realmente es real y que es un pálpito de toda la sociedad, y seguramente todos ustedes estén de acuerdo con esta afirmación. Pero creo que esa afirmación que se construye y se evoca a veces desde un sentido muy común, en realidad responde a una tradición política y cultural de nuestro país, que me parece muy importante también traerla a colación, porque en Argentina vimos nacer la Ley 1420, que fue un faro también para la educación pública, no solamente en nuestro país, sino a nivel regional y a nivel mundial. La reforma universitaria puso de manifiesto que si hay decisión política empujada también por un reclamo popular, y si realmente tenemos la convicción y la decisión de poder avanzar con más y con mejor educación, es posible hacerlo. Así que quiero también destacar una cosa, que es que en este país, este país que es faro y ejemplo, como decía yo, de la educación pública, laica, gratuita, universal, que en este dictamen estamos también garantizando la universalidad desde los 3 años, desde los 45 días y de los 3 años. Creo que es importante que veamos que nuestro país está en una situación muy delicada, nuestra provincia está en un momento que nos exige ponernos a la altura de las circunstancias, que nos exige avanzar de una vez por todas con una ley de educación, que nos exige saldar esta deuda institucional de la legislatura, que nos tenemos que hacer cargo, y que lamentablemente en la pandemia, como decía, vimos las consecuencias de no tener una ley de educación, las consecuencias de no tener una herramienta clara que permita avanzar sobre los principales problemas y que ponga a la política educativa como una prioridad del Estado provincial, gobierne quien gobierne. Creo que además de tener esta herramienta, y no estamos acá para hacer autobombo de lo que para nosotros debería ser un imperativo moral de cada uno de los que nos dedicamos a la vida pública, en función de esto que yo decía, de que todos los problemas de la sociedad de alguna u otra forma se podrían resolver con más y con mejor educación, y decir que es la política social más importante que debemos jerarquizar, que debemos priorizar, y que esperamos que esta Cámara siga comprometida con la sanción definitiva de la ley, que cada uno de los bloques que tenemos una participación en este recinto sigamos trabajando de forma mancomunada para poder lograr una ley de educación en la provincia y construir los acuerdos necesarios con el Senado santafesino, sin duda alguna, para de una vez por todas decir: tenemos ley en la provincia de Santa Fe, tenemos ley que nos permite dar la batalla cultural que necesitamos dar en este momento para poder nada más y nada menos que poner a nuestros pibes y pibas en el centro de la escena y en el centro de las prioridades del Estado provincial santafesino. Así que por todo eso quiero darle las gracias a los legisladores y legisladoras que han acompañado de forma grata y genuina este proyecto y que han aportado al debate y al trabajo, y que sigamos trabajando para tener de una vez por todas, como decía, una ley de educación para la provincia. Muchas gracias, presidente.